Hola, bienvenidos. Buenos días para la mayoría que nos está escuchando. Buenas tardes para otros que también nos están mirando desde el hemisferio norte. Tenemos gente conectada desde Uruguay, Argentina. Me gustaría saber de dónde más están conectados. Y si me escuchan bien, también es importante saber si tengo buen retorno. Bolivia, muy bien, buenos días. Brasil, perfecto, me gusta que se escuche, que es importante. Genial. Vamos a estar esperando unos minutitos simplemente para esperar a que haya más gente en la sala. Se están conectando desde AGESIC, Uruguay. Está bueno también que vayan comentando de qué organización nos están acompañando. Bolivia, BPS, Antel, bienvenidos. Perú, México, de ANCAP, un montón de amigos ahí también en el webinar. Qué lindo, Costa Rica. Buen día. A Ani, Chile, Canelones. Presidencia de Uruguay. Bueno, y siguen Sinfra. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a respetar a los puntuales y porque, bueno, hay mucho para decir en este webinar Inspire Sessions, que le pusimos como título, como aspiracional, las oportunidades de innovar en el sector público. Y este ciclo en realidad va a ser un ciclo de charlas. Esta es la primera charla. Inspire Sessions es nuestro ciclo desde Genexus Consulting de contenidos que vamos realizando para aportar valor, para aportar nuestro conocimiento como algo de retribuir y de estar en contacto. Espero que la instancia de hoy sea una instancia provechosa para todos ustedes. Y me gustaría antes compartir un poco qué nos motivó a hacer esta charla y este ciclo de charlas, ¿no? Que da inicio hoy. Y es porque en realidad desde el sector público, y nosotros tenemos experiencia desde hace 30 años que venimos trabajando con diferentes organizaciones del sector público, y notamos que hay una creciente demanda y presión, sobre todo, por innovar. Nuestros clientes nos piden apoyo, a Marcelo también, eso es algo que vimos en común, justamente porque a través de la tecnología puedan instaurar cambios en sus organizaciones. El sector público es un sector que enfrenta múltiples desafíos, eso no es novedad para ustedes, desde la necesidad imperiosa de transformarse digitalmente, la presión por reducir los costos, pero al mismo tiempo mantener estructuras cada vez más ligeras, y la presión de la ciudadanía, ¿no? Que demanda cada vez mejores servicios. Sin embargo, las organizaciones del Estado muchas veces tienen dificultades para transformarse y eso es algo que lo vemos en el día a día con nuestros diferentes clientes. Ya sea por sus estructuras pesadas, las normativas y regulaciones que caracterizan a cada mercado y a cada país, la centralización en la toma de decisiones, que todos esos factores atentan realmente contra el cambio. Entonces, cuando pensábamos en organizar esta charla, pensamos en reflexionar justamente cuáles eran estos principales desafíos, oportunidades y los factores críticos de éxito que sí o sí debemos conocer al momento de innovar. Entonces, pensamos un poco cuál podía ser la mejor dinámica para hacer esto y planteamos para hoy, un ping-pong de preguntas que van a ser respondidas por Santiago y por Marcelo, y las irán respondiendo desde su experiencia y su know-how. Así que, al mismo tiempo, más allá de que vamos a estar respondiendo algunas preguntas que prefijamos, los invitamos a ir en el chat, a ir poniendo las preguntas que consideren o que les vayan surgiendo, porque después va a haber una instancia para poder responder a esas preguntas.
Así que ahora sin más preámbulos y para dejarlos, los voy a dejar invitamos a Marcelo da Costa Porto, que es director de Avanza Consulting, y hoy nos acompaña Santiago Cotelo, que es obviamente de la casa, gerente de proyectos de Genexus Consulting, y entre los dos van a hacer esta dinámica de ping-pong para responder estas preguntas que siempre fijamos por su gran experiencia en el trabajo en el sector público de Uruguay y de América Latina. Así que los dejo, Santiago, Marcelo, para que puedan empezar. Voy a voy a poner la presentación y me voy a mutear para que darle paso a ustedes dos y que puedan contestar estas preguntas. Espero que disfruten de la charla. Gracias. Bueno, gracias Marí, bienvenido Marcelo y buen día para todos los asistentes. En primer lugar, para dar inicio a esta charla nos parece necesario, de cierta forma, definir lo que entendemos por innovación para tener todos el mismo marco conceptual y que la charla se transite por ese camino, ¿no? Para nosotros, innovar es transformar un problema o un desafío en una solución que genera valor. Esa es la definición básica que entendemos por innovación, y en base a esa definición es que vamos a estar reflexionando con Marcelo, con algunas preguntas que nos hicimos sobre cómo son los procesos de innovación en el sector público. Para empezar, la primera pregunta que tenemos para compartir es: ¿cuáles son los factores claves que consideramos de éxito en los procesos de innovación en las organizaciones públicas de Latinoamérica? Si les parece, los dejo con Marcelo para empezar a conversar sobre este punto. Gracias, Santiago. Un placer compartir este espacio. Gracias a Genexus Consulting, a vos, a María, a todo el equipo, y gracias a todos los asistentes, que de primera mano parece ser un buen indicador tener tanta gente de tantos países interesados en este tema, varios nombres conocidos, así que un verdadero placer. Ya sin más preámbulos, si tuviera que arriesgar cuáles son esos factores claves, son unos cuantos claramente, pero creo que hay uno que consideramos fundamental y es tener la claridad en los motivos, ¿no? Las razones por las cuales nuestra organización quiere iniciar un proceso de estas características. Nunca la innovación debería tomarse como un fin en sí mismo, ¿no? La innovación, como tantas otras metodologías o encares organizacionales, muchas veces están de moda y por lo tanto parece que tenemos que hacerlo sí o sí. Y eso en general es algo que debemos tratar de desterrar lo más rápido posible. Entender el para qué queremos innovar nos va a permitir entender cuáles son los desafíos, los proyectos, el alcance, incluso determinados recursos y las capacidades que tenemos que asignar para que sea un proceso de éxito. Así que como primer factor clave de éxito es entender el para qué queremos innovar, ¿no? Y luego hay un instrumento que el sector público, en general latinoamericano, es muy bueno y casi todos tenemos, es un plan estratégico que, además de servir de inspiración para procesos de innovación, deberíamos intentar alinearnos con ese plan, entendido como el plan estratégico, como ese gran paraguas institucional que nos dice a dónde queremos ir y cómo queremos ir, porque de alguna manera aseguramos que el proceso de innovación, que requiere muchísimo esfuerzo, dedicación, claramente también recursos, asegura que ese proceso tenga recursos, incluso las intenciones y los compromisos necesarios para asumirlo, ¿no? Entonces, segundo factor de éxito es alinear el proceso de innovación o estas intenciones de iniciar un proceso de innovación con el plan estratégico. Y un tercer factor es entender que coincidiendo con la mirada de la definición que dabas vos, Santiago, hay que tener una mirada multidimensional del proceso de innovación. Cualquiera sea el tipo del proceso que queremos iniciar, cualquiera sea el tipo de innovación, tenemos que tener en cuenta cuáles son los lugares, los aspectos de nuestra organización, de nuestros procesos que va a impactar en el valor público que damos a la ciudadanía, en los procesos, ya sean core o de apoyo, en la estructura, en la tecnología, las personas, los entornos, etc. Y además cualquiera de estos conceptos, que siempre van a ser impactados por un proceso de innovación en mayor o menor medida, pueden ser también motivo de innovación. Seguramente siempre cuando tenemos ya incorporada esta habilidad de innovar, encontramos siempre oportunidades para hacer las cosas mejor en cualquiera de estos aspectos. Y por último, si tuviera que agregar un factor de éxito más,
y que es particularmente importante en el sector público, es la capacidad de coordinación y colaboración interinstitucional que muchas veces se da en nuestros países y que sirve de punto de apoyo para impulsar estos esfuerzos, ¿no? Incluso no solamente entre el sector público, sino también en una relación público-privada, ¿no? Bueno, hasta ahí, Santi, lo que me parecía importante destacar. Sí. Es muy importante los 3 puntos que mencionaste y me parece que algo importante a recalcar es que cuando existen esas características en las organizaciones y cuando no existen, se notan grandes diferencias entre lo que es un proceso de innovación exitoso y no, y las barreras que existen no dejan de existir. Simplemente para reforzar o para agregar alguna cosita más, el factor humano me parece que es un punto importante también a destacar en lo que tiene que ver con el liderazgo inspirador y innovador, el compromiso de los tomadores de decisión en las actividades de innovación, que obviamente está relacionado con también tener una estrategia, pero que, bueno, que esa estrategia se pueda llevar a que los líderes la puedan transmitir. Y además, otra cosa que hemos visto, como, de cierta forma, como llaves del éxito, son 2 aspectos que me parece que está bueno remarcar. Primero, la posibilidad de las organizaciones de transformarse para generar mínimos productos viables, de rápida validación, para poder rápidamente saber si un proceso de innovación puede llegar a tener éxito o no. Y eso significa que las organizaciones puedan, de cierta forma, transformar sus procesos para que salir al mercado con alguna prueba o poder probar algo no sea tan difícil o duro como puede llegar a ser en un proceso normal de otras épocas. Y otra cosa que me parece es importante destacar, que las organizaciones que ya vienen maduras en este proceso de innovación tienen esa mirada centrada en el usuario, de estar alertas a lo que el usuario necesita y qué interacciones se pueden mejorar, y que esas interacciones también van nutriendo la mejora de la organización. Entonces, agregaría y como redondearía con esos 2 puntos, me parece que clave es el poder transformarse en una organización ágil rápidamente para generar productos de mínimos que agreguen valor y tener una mirada centrada en el usuario final, ya sea una empresa, un usuario o un cliente, porque eso es lo que prepara al organismo a moverse después en una mejora continua de buscar nuevas innovaciones. Eso sería como los aspectos claves. Creo que por ahí está bueno transitar esa pregunta. Y ahora vamos a una empresa que todavía no empezó en el proceso de innovación o está por empezar un proceso de innovación. Sería, ¿qué aspectos? La segunda pregunta sería, ¿qué aspectos tiene que tener en cuenta o cómo es iniciar un proceso de innovación? Ya sea desde cero por primera vez o algún proceso nuevo que están queriendo iniciar. ¿Ahí qué tenemos para decirle, Marcelo? Sí, bueno, está bueno distinguir estos 2 aspectos, ¿no? O 2 posibilidades. Una es en la que la organización, digamos, está liderando su intención de iniciar un proceso de incorporar un modelo de innovación o proceso de innovación. Y por otro lado, que también sucede mucho en realidad, es organizaciones que ya están iniciadas en algún proceso que implica innovación y en todo caso es algo más reactivo y no tanto de liderar ese proceso, pero en todo caso siempre hay oportunidad para innovar. Y yo creo que antes del primer paso, creo que como una condición necesaria, tiene que existir la firme convicción, la firme intención de apoyar este proceso. Los beneficios de innovar, que son muchísimos, solo se comparan con las resistencias naturales que genera iniciar estos procesos, ¿no? Entonces eso va a implicar mucho compromiso de parte de los sponsors, directores, autoridades, para que justamente suceda y ante las primeras dificultades o resistencias, demostrar por la vía de los hechos de que esto es un lugar al que queremos ir, ¿no? Eso es como una condición necesaria, ¿no? Y si tuviera que arriesgar 2 o 3 pasos para poder iniciar, diría que el primero de ellos es encontrar un problema a resolver o un desafío, ¿no? Aquí claramente depende si estamos comenzando un proceso de cero o ya tenemos el problema entre nosotros. Entonces, determinar con claridad qué queremos resolver nos va a ayudar justamente a encontrar, recuerden la mirada multidimensional, ¿no?
pero nos va a ayudar a encontrar la verdadera causa o el verdadero desafío. Nunca la fiebre es lo que tenemos que atacar, sino las causas que la provocan, ¿no? Entonces, entender este problema o este desafío, mejor dicho, porque de hecho mirarlo de esa manera es más positivo y relevante, puede ser algo a lo cual la organización pudiera ir para poder iniciar en estos procesos, ¿no? Y claramente también, y sin olvidar la visión del cliente o el segmento clave al cual queremos agregarle valor a través de este proceso. Puede ser algo grande como transformarnos en el Banco Central totalmente digitalizado, o algo más acotado como implementar un sistema de atención automatizado o implementar un sistema de evaluación por competencias que antes no existía, ¿no? En todo caso, siempre hay oportunidad para encontrar ese desafío. Los grandes cambios creo que se pueden desarrollar justamente de esa manera, ¿no? Encontrando pequeños lugares donde uno pueda trabajar y a partir de ahí sacar experiencias e ir diseminando estas nuevas experiencias a otros sectores o otros desafíos. El segundo paso será asignar un equipo y dotarlos con el apoyo, los recursos y las capacidades para llevar adelante este proceso, ¿no? No puede ser siempre puede ser, pero la recomendación es que en todo caso, si decidimos ir con firmeza a un proceso y ya encontramos este desafío que tenemos que resolver, hay que asignarle tiempo, recursos, capacidades para que realmente esto no se caiga a la semana siguiente o al mes siguiente, ¿no? Porque, como decía al principio, las fricciones no van a demorar en llegar. Y bueno, ese equipo al cual hay que asignar los recursos y capacidades y el apoyo necesario, bueno, tendrá que determinar cuál es el modelo a seguir, pero en general una buena definición del problema y luego encontrar posibles soluciones creativas para resolver ese problema o desafío, inicia el ejercicio de tender a encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que se plantean, ¿no? En nuestro caso, hemos tenido todo tipo de experiencias, como en organizaciones que estaban automatizando procesos y de alguna manera teníamos que asignar los recursos necesarios para ello, o actualmente en Bolivia estamos trabajando para los cambios en los procesos de aprobación de inversiones o el proceso de modernización de la DIAN, etc. Son ejemplos donde no importa el tamaño, sino que importan muchísimo las intenciones y el verdadero compromiso con iniciar ese proceso, ¿no? Se da mucho que los procesos a veces empiezan de forma inconsciente, el proceso de innovación, y ya cuando nosotros aterrizamos en algún cliente, nos pasa que ya hay un proceso encubierto, digamos, de innovación, donde hay un problema a resolver o un desafío, como decís tú, y hay muchas etapas que ocurrieron o que no ocurrieron, y estamos en la etapa de la solución. Y está bueno ser conscientes que atrás de eso capaz que nos faltaron tareas, que capaz que hay que ir para atrás en algún proceso o mover un poquito el enfoque que caemos nosotros como empresa para tratar de eliminar barreras más temprano y adelantarnos a los problemas que pudieran ocurrir, ¿no? Quizás si el proceso se hace de forma ordenada, lo que marca el manual teórico de un proceso de innovación, quizás hay algunas trancas que no se generan posteriormente. Y generalmente, o en la experiencia que hemos tenido, muchas veces se arranca con el problema a resolver ya depurado o la solución ya un poquito diagramada, y ahí aparecen unos problemas que quizás si se hubiera empezado del inicio del proceso de innovación se hubieran destrancado antes o no aparezcan después en el camino. Eso creo que es también algo importante a trabajar desde las organizaciones en intentar empezar los procesos un poco más de forma ordenada, pero nosotros como empresas tenemos que saber que a veces no se puede y que empiezan estos proyectos en esta coyuntura donde, bueno, hay que meterse en el problema ya de raíz y sí ser conscientes para trabajar en esos posibles problemas que puedan surgir luego, ¿no? Bien, venimos hablando de lo que sería la parte abstracta de la innovación y vamos a tocar un poquito más a nivel de lo que es la tecnología, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es el rol que cumple la tecnología en los procesos de innovación? Si es importante, si no. Una mirada un poco más desde tu lado, Marcelo, del lado de gestión del cambio y todo eso, si la tecnología está ahí, ¿cómo juega, no? Sí, la tecnología juega y mucho, sin duda, y la tecnología es otro factor clave de éxito y es fundamental. De hecho,
nos ha pasado que la tecnología es un buen pretexto para iniciar cambios e incluso es un factor para forzar esos cambios, ¿no? Creo que basado en nuestra experiencia, uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta para no caer en un error, diría que en algunos casos bastante obvio, que es el de tomar a la tecnología como un fin en sí misma, ¿no? Creo que eso puede llevarnos a un lugar equivocado y saber que si bien es importante y fundamental, y de nuevo, como decía hoy, es un buen pretexto para iniciar cambios, siempre está sirviendo a un fin mayor, ¿no? Vamos a aplicar tecnología, ya sea un nuevo software, un nuevo hardware, o todo, modernizar nuestra plataforma tecnológica, o incluso para un pequeño proceso, siempre va a estar queriendo mejorar algo, ¿no? Va a estar sirviendo a un fin, a un objetivo estratégico, será para ser más rápido, más efectivo, más transparente, más robusto, todo eso a la misma vez, pero es súper importante tener en claro cuál es ese fin superior al cual está sirviendo la incorporación de la tecnología, ¿no? En nuestro caso, cada vez que tenemos la oportunidad de recibir, y recibimos muchísimo de este tipo de cuestiones, siempre hacemos la misma pregunta, bueno, ¿y esto para qué lo estamos haciendo, no? ¿Cuáles son las razones, los motivos? Nos pasa ahora, estamos a punto de comenzar a trabajar con Ecuador en la incorporación de un software de core tributario, con la actualización de un sistema aduanero nuevo, los cambios en el gobierno peruano en lo que es el sistema integrado de administración financiera, y siempre, sea grande o pequeño, la incorporación de tecnología tiene que servir un fin mayor. Y vinculado a lo que vos decís, Santiago, de gestión del cambio, sí, es súper importante que estos cambios, consecuencia de la incorporación de tecnología, se hagan tomando en cuenta a las personas. Al entendimiento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, tanto de los técnicos, refiriéndome a los que están más vinculados o más cercanos a la tecnología, como a los usuarios o a los que van a recibir impactos de forma tangencial. Entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo muchas veces contribuye a un mejor involucramiento y, por qué no, a una mayor aceptación, ¿no? Tenemos que recordar que en estos casos las personas son las que finalmente van a ser sostenibles o no los proyectos en los que incursionamos. Bien, sí, a ver, nosotros como empresa de tecnología, obviamente que consideramos que la tecnología es súper importante, principalmente para eliminar barreras y permitir pensar en soluciones que antes eran capaz que inviables, pero obviamente que es mucho más importante saber gestionarla y saber discernir si efectivamente estamos incorporando la tecnología per se, porque es lindo que suene que tenemos tecnología avanzada en algunos proyectos, o porque realmente le da un valor agregado a la innovación, ¿no? Ese es un punto muy importante y que debemos ser objetivos a la hora de embarcarnos en proyectos de innovación, porque la tecnología tiene que ser un driver y no tiene que ser la pieza fundamental de la innovación. Nosotros actualmente estamos trabajando con diferentes proyectos en Uruguay de diferentes tecnologías, con blockchain, con inteligencia artificial, con big data, biometría, y siempre, a ver, algunos están en etapa de prototipación, algunos están en etapa de implantación, algunos están todavía en pruebas de si es válido o no. Y lo importante de todo esto es lo que ocurre fuera de la tecnología. El tema de resolver la tecnología hoy en día es algo que ya se está dado. O sea, las empresas se dedican a resolver los problemas tecnológicos y lo importante es que todo el grupo, todo el equipo que trabaja en el proceso de innovación sepa las cosas, los desafíos que no son de tecnología, que va a tener que resolver, que son seguramente mucho más importantes a la hora de poner en marcha y de destrancar cosas que seguramente aparezcan luego de tener la tecnología. Es decir, la tecnología me soluciona varios problemas y puedo tener empresas dedicadas a solucionar temas tecnológicos, pero atrás de todo eso vienen otros problemas que son más de la organización, más de preparar la organización para el cambio, que tienen que ver, que obviamente que son importantes para que la solución técnica llegue en conjunto con la solución funcional. Así que es muy importante la tecnología, pero no tenemos que perder de vista todo lo que está por fuera de la tecnología y no caer en que lo fuerte de la innovación es la tecnología, ¿no? Y mezclado con eso y tratando de unirlo con la siguiente parte, pareciera que empezamos a hablar de tecnología como si fuera lo más importante que queríamos hablar, pero hay algo que juega mucho más de fondo, que es el papel de las personas, la cultura organizacional y las habilidades necesarias para fomentar la innovación, ¿no? Esa es la otra pregunta que tenemos sobre, bueno, cómo juega las culturas, los diferentes contextos, las diferentes organizaciones, cómo se preparan para innovar, qué experiencia hemos tenido con eso. Sí,
Si realmente lo que se busca es fomentar la innovación, los equipos gerenciales y directivos tienen en la cultura y las habilidades que hay que desarrollar un aliado naturalmente súper poderoso. De hecho, debería ser uno de los principales cometidos de las direcciones y gerencias de cualquier organización, ¿no? Si entendiéramos a la cultura como una propiedad de una unidad social definida cuyos miembros comparten experiencias, ¿no? Un número significativo de experiencias, podemos encontrar en la innovación el pretexto para generar justamente problemas, situaciones que estos equipos o unidades puedan enfrentar de forma reiterada y de forma exitosa. Si eso lo hacemos de forma periódica y consecuente, podemos empezar a generar un cambio en la cultura, y eso de alguna manera hace sostenibles los cambios. Organizaciones que han logrado desarrollar culturas donde la innovación tiene un lugar preponderante, claramente, como se imaginarán, tienen mucha más aceptación ante el planteo de desafíos y buscar la solución antes que el no. Y claramente van desarrollando y aprendiendo en ese proceso. Innovar es una forma de ver el mundo, si se quiere, ¿no? Uno mira una misma situación y personas organizaciones que están más allegadas a la innovación, ven oportunidades para hacer las cosas mejor respecto a quienes no lo tienen tan desarrollado. Y en cuanto a las habilidades, claramente, las habilidades se refieren a las personas y, como decíamos antes, hablábamos Santiago también, son quienes hacen sostenibles los cambios que introduce un proceso innovador. Y claramente va a depender del lugar al que quiera ir la organización, ¿no? Si la organización quiere ser innovadora y flexible, las habilidades tendrán que ir por el lado del pensamiento crítico, la creatividad, la toma de decisiones descentralizada. Si queremos una organización transparente y confiable, fomentaremos el foco en resultados, la comunicación efectiva, la empatía, rendición de cuentas, para mencionar algunos ejemplos, ¿no? Una organización deberá definir hacia dónde quiere ir y cuáles son los comportamientos o habilidades necesarias para eso, y en todo caso desarrollarlas, ¿no? Sea cual sea el caso, tiene que estar esa definición. Y claramente esas habilidades vinculadas a una cultura de la innovación hace que sean sostenibles y mucho más aceptados este tipo de procesos, ¿no? De nuevo, creo que la forma de empezar, si existe la oportunidad, es en pequeños ámbitos, haciendo el ejercicio de generar este análisis de problemas y soluciones creativas. La buena noticia, supongo que coincidís conmigo, es que estamos hablando de habilidades y no de talento, ¿no? O sea, cuando es importante para nosotros fomentar esto de la innovación, no sé, supongo que te habrá pasado haber escuchado personas que te dicen yo no soy creativo, yo no tengo ideas, no tengo buenas ideas, y se sienten menos que el resto por no poder participar en procesos de innovación porque tienen eso apagado, digamos. Y la buena noticia de eso que estaba comentando es que son habilidades que se pueden aprender y adquirir, y es una responsabilidad, creo yo, de los líderes de las organizaciones fomentar el espacio para que esas habilidades se adquieran, ¿no? O sea, intentar inculcarlas o dar el espacio para que se aprendan, porque de esa forma, si las organizaciones evalúan dichas capacidades, fomentan tener dichas capacidades, es una rueda que empieza a andar y las personas empiezan a involucrar más con lo que es el proponer y el crear diferentes situaciones, cómo resolver problemas existentes en la organización con una mirada diferente. No se puede pretender que una organización innove, o sea innovadora, si en el momento de buscar personal, si en el momento de ofrecer planes de cómo en tu carrera de evolución, no se contemplan los atributos, las habilidades de innovación y creatividad como algo importante. Obviamente que en el sector público esto a veces es más difícil por cómo es el plan de contrataciones y todo eso, depende de cada contexto. Pero igual, este tema de las capacidades de innovación y de las habilidades aplica para todo, ¿no? Empresas privadas, públicas, o sea, las personas se tienen que desarrollar en esto, y quizás como organismos públicos tenemos que ver, los organismos públicos tienen que ver cómo agregar dentro de lo que vos decías como plan estratégico, cómo transformarse en una organización innovadora que fomente esa cultura y que de cierta forma pueda darle a su
a sus empleados el espacio necesario para crecer en ese rubro, ¿no? Eso es un desafío obviamente importante, en el cual seguramente haya que romper algún esquema, pero bueno, me parece que es algo importante a seguir trabajando para que ese bichito de lo que es la cultura de innovación, la creatividad, esté prendido dentro de las organizaciones públicas. Bien, a ver, algunas reflexiones sobre el punto de lo que hay que hacer para innovar. Ahí la pregunta nos quedó como antes de innovar, pero en realidad vamos a pensarlo como un proceso de todo, ¿no? O sea, ¿qué reflexiones o recomendaciones pensamos que hay que tener en cuenta a la hora de innovar, ya sea antes, previamente o posterior, cuando ya estamos en un proceso de innovación? Si querés comentar algo tú ahí. Sí, creo que sin ánimo de ser reiterativo, es súper importante que estemos comprometidos con el proceso, ¿no? Chequear si están los compromisos, si está la disposición para dedicarle tiempo y esfuerzo a un proceso que no es magia, es aprendizaje, ¿no? Es iterar y encontrar el modelo que mejor se adapte a la cultura de la organización y a las capacidades de los equipos, ¿no? Y vinculado justamente a eso, en nuestras organizaciones claramente los ciclos de gobierno, los contextos políticos, los cambios de autoridades son determinantes. De hecho, nuestros planes estratégicos en las organizaciones públicas generalmente son de 4 o 5 años, justamente respondiendo a los vaivenes de los ciclos de gobierno, ¿no? Pero tanto los procesos de planificación como los de innovación, o claramente los procesos de cambio cultural, son procesos de mediano y largo aliento, ¿no? Entonces, creo que más allá del esfuerzo y los buenos resultados que uno pueda lograr, hay que determinar bien claramente si es el momento, ¿okay? Y si se decide que es el momento, hay que intentar anclar rápidamente los resultados alcanzados para mejorar las probabilidades de que eso se sostenga, y en todo caso también prever transiciones efectivas entre esos periodos de gobierno, ¿no? Creo que esas son como dos recomendaciones que me parece importante destacar: el nivel de compromiso y si es el momento político de iniciar un proceso de estas características. Bien, y pensando que ya se inició el proceso, es decir, ya se pasaron esas etapas, existen en ese momento otras preguntas que nos podemos hacer ya más relacionadas con el proceso en sí. Si es real el desafío que estoy teniendo, si lo puede validar, porque a veces tenemos el pensamiento de que tenemos un desafío para plantearnos y resolverlo, y después, iterando en eso, nos damos cuenta que no. Entonces siempre está bueno tener la mirada desde afuera de ese desafío para ver si es realmente un problema que ocurre, si durante la investigación de ese desafío involucra a todos los actores, si puede hablar con todas las partes, si hay otros lugares en los cuales este desafío se pudo resolver. Hoy al principio de todo comentaba sobre la parte de cooperación entre organismos del mismo país o de diferentes países. Me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta. Nosotros tenemos ejemplos de que soluciones de acá de Uruguay han evolucionado a otros países por contextos similares. Entonces es muy importante siempre estarse preguntando y reflexionando si, bueno, yo tengo este problema, ¿es un problema real, sí o no? ¿Es un problema que ya está resuelto en otro lado, sí o no? Y ahí empezar a iterar en lo que tiene que ver con la innovación y, bueno, cómo poder, de cierta forma, minimizar costos y gastos en esto, ¿no? Que seguramente sea todo mejor si minimizamos todo lo que es no reinventar la rueda, lo que se dice, ¿no? Bien, creo que esos puntos, esas preguntas son para reflexionar. Recapitulando un poco, siempre estar pensando si es el momento, si lo podemos hacer por los tiempos que manejamos. Una vez que ya estamos adentro de ese plan, si tengo toda la información necesaria, si la estudié, si es un problema real o no, cómo lo voy a medir, cómo voy a evaluar el impacto positivo o negativo sobre esa solución. Son ciertas preguntas que tenemos que hacernos siempre para que el proceso de innovación termine siendo exitoso o estar más cerca del éxito. El éxito no lo podemos garantizar porque, bueno, para eso están las etapas de validación, pero bueno, cuanto más nos acerquemos a esos puntos, mejor vamos a andar. Para ir, ¿qué nos queda? Bueno, ¿y qué
podemos hacer en el sector público para propiciar la innovación? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué conocemos? ¿Qué consejos damos para dar de cierta forma un cierre a todo lo que hemos venido hablando? ¿Qué consejos damos para que la innovación se lleve a cabo en los organismos públicos, ¿no? Uh-huh. Sí, que el sector público como en su dimensión total, tenemos que darnos cuenta de que somos muchas veces, tenemos la potestad de poder favorecer la innovación a través de la generación de los entornos o las condiciones en los entornos que justamente apoyen este tipo de procesos en los sectores que interesan, ¿no? Es una facultad que el sector público tiene. En Uruguay el desarrollo de las tecnologías de la información es un claro ejemplo de condiciones de distinta índole públicas que propiciaron el crecimiento del sector. A su vez el sector público dependerá de cada país, pero encontrar las organizaciones que tengan instrumentos para favorecer este tipo de procesos como agencias de desarrollo, innovación, investigación. En Uruguay tenemos la ANI, la GESIC, ANTE, entre muchos otros, y también, ¿por qué no?, los organismos multilaterales, ¿no? BID, CAF, Banco Mundial, Fondo Monetario, que de alguna manera han entendido y apoyan procesos de innovación en el sector público, porque claramente el sector público es además un socio estratégico natural para cualquier proceso que esté buscando impulsar la innovación. Y también depende muchas veces del sector público poder trabajar en conjunto, en comunión con el sector privado, ¿no? En una forma totalmente complementaria, donde cada uno de esos actores tiene aportes diferenciados y complementarios para hacer. Creo que hay un mundo innovador esperando para ser descubierto o aún más, o para desarrollarlo aún más, ¿no? Creo que uno cuando comienza en estos procesos, nuestras organizaciones viven un antes y un después, ¿no? Y empiezan a incorporar esto de tener como la actitud de innovar, y es una competencia que vale la pena desarrollar en nuestras organizaciones, ¿no? Bien, sí, a ver, agregando o atando lo que comentaste al principio de la charla, el sector público necesariamente tiene que lograr incluir en sus planes estratégicos lineamientos que fomenten la innovación. Eso nos parece que es un punto importante a trabajar. Obviamente que hay algunas organizaciones o algunos países que ya lo tienen obviamente más aceitado que otros, pero es un primer punto como disparador que fomente y que deje el espacio para que los líderes de esos organismos puedan trabajar el tema. Eso lo sumo a lo que has comentado para poder ir a utilizar esas herramientas que mencionaste. Y subrayo también lo que es la generación de alianzas estratégicas con empresas privadas o otras empresas públicas para poder que cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer y aprovechar para mejorar y para no pisarse o no tropezarse con las mismas piedras, ¿no? O sea, creo que hoy hay mucha experiencia en el sector de Latinoamérica en lo que es procesos de innovación, de incursión en nuevas tecnologías, y bueno, hay que tratar de ver qué se ha hecho y cómo se puede hacer diferente o qué etapas transitar mejor o peor, mejor para no caer en malas experiencias. Y por último, a mí me parece que de cierta forma, para cerrar por lo menos mi participación, si querés te dejo para comentar algo más, me parece muy importante el hecho de que cuando se inicie un proceso de innovación, la organización pueda alinear a todo su organismo, a los empleados, a los funcionales a cargo, a los técnicos a cargo, en que ese proceso les va a resolver problemas o desafíos y va a generar valor a futuro para que compren la solución de cierta forma y sean empoderados de llevarla adelante, ¿no? Que no haya luego barreras, bueno, por diferentes puntos de vista o cuidarse algún aspecto más funcional. Me parece que un punto importante es que, bueno, los líderes de las organizaciones puedan, de cierta forma, motivar e inspirar a la organización a que eso que están queriendo empezar a transitar, ese proceso de innovación, va a ser bueno para la empresa, va a ser bueno para el organismo, para la empresa no, para la organización pública, para el país, y
definitivamente después para el usuario final, ¿no? Que generalmente son los ciudadanos, ¿no? Sí, solo para complementarle, quizás hasta incluso para dar un poco de cierre a nuestra participación y ir a las preguntas, creo que corresponde, está bueno hacer la invitación, ¿no? La invitación a que experimenten la incorporación de los procesos de innovación, pero hacerlo como una cuestión de exploración, ¿no? Positiva, diría que hasta disfrutable, ¿no? Es algo en lo que uno realmente puede tener grandes beneficios y se puede empezar de a poco, encontrando en lugares donde seguramente ya se estén haciendo este tipo de actividades dentro incluso de la propia organización de la que estemos hablando, y que es a través de un proceso de iteración y aprendizaje que realmente se empiezan a generar cambios en la organización y más aún lo que lo hace sostenible en la cultura, ¿no? Una cultura de innovación en un sector público que, como decía María al principio, está siendo demandado por usuarios ciudadanos, y que cada vez más las herramientas están cada vez más cercanas, ¿no? Es cuestión de comenzar a probar. Me parece que ese sería como la invitación. Sí. Exacto. Bueno, muy bien, dejamos espacio para preguntas. Ahí está Marí, que la recibimos nuevamente. Bueno, Marcelo, Santiago, muchas gracias por su participación. La verdad que muy claro todo. Espero que los que nos estén escuchando también lo hayan percibido así. Hay algunas preguntas, invito a los que quieran hacer preguntas. Este es el momento. Santiago y Marcelo van a estar respondiendo. Voy a proyectar en la pantalla la primera pregunta. Es una pregunta desde Brasil. Trabajo en una software house que desarrolla sistemas 100% GeneXus para el sector jurídico. Un tema importante es la firma digital de documentos, documentos firmados por jueces. Y pregunta si GeneXus Consulting tiene tecnología madura en este tema. Acá, no sé, Santiago, si querés responder. Sí, buen día. Sí, tenemos elementos, componentes para firma digital, para que ya hemos probado en firma de documentos judiciales. Y bueno, la invitación ahí, si te parece, es quedar abiertos a algún contacto directo para que nuestro equipo de seguridad y de negocios se pongan en contacto contigo y bueno, puedan profundizar tu inquietud y ver cómo podemos ayudar. Excelente. Otra pregunta de Paul. El sector público es una mezcla entre lo político y lo técnico. ¿Cómo puede ayudar la innovación en los cambios en los cargos de dirección de las organizaciones públicas? Me imagino que estos cambios son los cambios que se dan generalmente en los organismos públicos cada vez que cambia el mando de las organizaciones. Sí, bueno, ahí un poco lo mencionábamos, ¿no? Esto de poder anclar, hay varias recomendaciones. La primera de ellas es, si el proceso ya está iniciado, anclar esos primeros logros, esos mangos bajitos, como se dice por ahí en Centroamérica. Eso ayuda a consolidar el proceso y a demostrar de que es un buen camino por recorrer, ¿no? Y eso también hace de que pueda superar las limitantes de los periodos de gobierno. Y luego me parece que es incorporar una cultura de la innovación, hace que en realidad sea una cuestión atemporal, ¿no? El hecho de que, bueno, no es que ahora empecé un proyecto de innovación y termina en 2 años, 3 años, sino que cuando puedo estar en 5 procesos que están las competencias de la innovación, que se termine incorporando en la cultura, ¿no? Y realmente la cultura y las personas son lo que lo hacen sostenible. Claramente no debemos ser inocentes en el sentido de pensar de que esto es de un día para el otro, ¿no? Pero como decíamos un poco en la invitación, está bueno iniciar el camino en estos procesos sabiendo que es algo que lleva tiempo, pero que tiene grandes satisfacciones a lo largo del camino, ¿no? Si se trabaja con la gente y sabiendo de que es un proceso que implica esfuerzo, compromiso, es un buen camino para recorrer. Excelente. Amada pregunta, ¿las aplicaciones desarrolladas con GeneXus pueden pasar las auditorías de seguridad en banca?
Tiago, ¿querés responder? Bueno, bien, a ver, yo acá sacaría el tema de si son con GeneXus o no desarrolladas. En realidad no hay un inconveniente en cuanto a la tecnología de desarrollo para los requerimientos de seguridad que se tenga. Definidos los requerimientos de seguridad del organismo, nosotros ahí tenemos tenemos un proceso de desarrollo seguro en el cual tomamos esos requerimientos y bueno, vamos evaluando a partir de la tecnología que utilizamos si esos requerimientos se cumplen o si nos falta hacer algo para cumplirlos y eso no sería un inconveniente, una barrera para nosotros o para nadie en realidad. Así que no, la respuesta sería, dependiendo de los requerimientos, el equipo se pone a trabajar en resolverlos. Hoy no te podría decir en concreto cuáles son los requerimientos porque no los tengo yo, pero seguramente si te pareciera correcto, Amada, con el equipo de seguridad, con Gerardo Canero, el referente, se puede trabajar en cuáles son y ver si tenemos tecnologías que puedan dar solución a los problemas planteados. Bien. Tenemos otra por acá. En un municipio, ¿qué procesos core consideran con los que se puede iniciar la modernización? Qué buena pregunta, principalmente porque no conozco cuáles son los procesos core de un municipio, ¿no? Pero en principio, creo que un poco como decíamos en la charla, iniciar en aquellos procesos que de alguna manera tengan algún pretexto que los lleve a un lugar de innovación sería un buen lugar para comenzar, si ese fuera el caso. Y en el caso de que sea cualquiera de ellos, creo que sería donde las incertidumbres y el grado de madurez respecto al conocimiento de ese proceso sean menor la incertidumbre y mayor el grado de conocimiento, ¿no? Para justamente comenzar a encontrar desafíos por resolver y resolverlos a partir de procesos creativos. Pero me parece que esa podría llegar a ser como una matriz de priorización, ¿no? Este nivel de incertidumbre y grado de conocimiento y madurez de los procesos. No sé, Santi, ahí si me complementa. Sí, no, y también pensando un poco lo que habíamos hablado al principio, de que las organizaciones que tienen la mirada centrada en el usuario tienen este tema de la innovación como un caso de éxito, capaz que habría que ver esos procesos cómo impactan en el usuario final y qué se puede hacer. A ver, tú dijiste qué procesos son, ¿no? O sea, dependiendo de qué procesos sean, si hay procesos que involucran al usuario y podemos hacer algo para minimizar tiempos, facilitarle gestiones, que no se tengan que trasladar a cierto lugar para hacer un trámite, que pueden hacerlo desde otro lugar. Capaz que son lindos lugares para empezar la modernización de la transformación digital del municipio, ¿no? Muchas gracias. Nicole pregunta, hablaron que los líderes pueden motivar a los funcionarios de la organización, pero ¿cómo se comienza motivando a los líderes que toman las decisiones? Sí, es una pregunta bastante usual que recibimos, ¿no? Bueno, primero que nada, Nicole, ¿le podrías mandar la grabación de este evento para empezar a difundir un poco de sensibilidad en el tema? Pero también creo que demostrando a través de pequeñas no, pero sí a través demostrando de los beneficios de comenzar a implementar innovación, quizás en procesos que no sean quizás tan formales dentro de la organización, es un buen camino, ¿no? Esto de mostrar los beneficios suele ocurrir que muchas veces quienes toman las decisiones, a veces toman decisiones basados en otros criterios, no técnicos, ¿por qué no en criterios políticos? Y muchas veces es función nuestra o de los mandos medios el demostrar los beneficios que tiene aplicar este tipo de metodologías, ¿no? Creo que es a través de los hechos que se puede hacer, si es que además incluso no pueden existir los ámbitos en los cuales se puedan presentar estas ideas, lo cual sería una gran buena noticia, ¿no? Bien. ¿Cómo puedo trabajar orientada a microservicios en GeneXus? 2, GeneXus permite generar PWA. Estoy estudiando la plataforma y en el environment no vi los conectores a base de datos no relacionales. Sin embargo, en literatura comercial sí aparecen como para
como parte del IDE. Gracias. Bien, Acá, Santi. Amada, ¿qué tal? Nuevamente, capaz que son preguntas un poco más específicas, que estaría bueno ayudarte si quisieras en privado, son más técnicas algunas. Sí, rápidamente respondo que PWA sí se puede generar desde Genexus. Nada, quedamos si quieres dispuestos a conversar internamente y bueno, capaz que derivarte para parte del equipo que te pueda responder mejor. Excelente. Amada, te contactamos por privado, tenemos tu mail, así que te contactamos. Muchas gracias. Por ahora estaríamos de preguntas y también estamos de tiempo, o sea que la idea es ir cerrando. Espero que haya sido interesante para ustedes y vuelvo a darles las gracias a Santiago y a Marcelo que se tomaron el tiempo de preparar este primer webinar del ciclo y esténse atentos porque van a venir más webinars del ciclo Inspire Sessions para el sector público. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Gracias.